Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula 7 diáconos. El texto a meditar lo encontramos en Hechos 6:3 que dice: Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu de Yahweh y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Era porque la situación de la iglesia no mejoraría a menos que se asignara la tarea de distribuir equitativamente los fondos a hombres de reputación intachable. Debían ser personas honradas y eficientes, aceptables ante sus hermanos. Era importantísimo que, en esta primera expansión de la organización de la iglesia primigenia, además de los apóstoles, se escogiera a personas aptas. Además de tener buena reputación, se esperaba que cada uno estuviera lleno del poder de Dios. Los varones elegidos no solo debían atender las necesidades espirituales de los pobres, sino manifestar prudencia, discreción, capacidad administrativa y sabiduría en su obra. El único personaje del que se dice específicamente en Hechos que tuvo sabiduría es Esteban, y la palabra solo aparece en su discurso. También se dice de Esteban que estaba lleno de fe. La inspiración divina sugirió un método por medio del cual los apóstoles podrían ser aliviados de la tarea de distribuir ayudas a los pobres y otras responsabilidades similares, de manera que pudieran estar libres para predicar al Mesías. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. De acuerdo con esto, la iglesia seleccionó 7 hombres llenos de fe y de la sabiduría de Dios, para que atendieran los asuntos relativos a la causa. Los 7 elegidos fueron solemnemente separados para el cumplimiento de sus deberes mediante la oración y la imposición de manos. Los que fueron así ordenados no quedaron excluidos, por ello, de la enseñanza de la fe. Por el contrario, se nos dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaban plenamente capacitados para dar instrucción con respecto a la verdad. Eran también hombres de juicio sereno y discreción, bien calculados para tratar casos difíciles de pruebas, murmuraciones o celos. La elección de estos hombres para que trataran los asuntos de la iglesia, de manera que los apóstoles quedaran libres para llevar a cabo su tarea especial de enseñar la verdad, recibió en gran medida la bendición de Dios. La iglesia progresó en cantidad y fortaleza, y crecía la palabra del Eterno, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es necesario que el mismo orden y sistema se mantenga en la iglesia ahora como en los días de los apóstoles. La prosperidad de la causa depende en gran medida de que sus diversos departamentos estén a cargo de hombres hábiles, bien capacitados para ocupar sus puestos. Los elegidos de Dios para ser dirigentes en su causa, para supervigilar los intereses espirituales de la iglesia, debieran ser aliviados tanto como resulte posible, de los cuidados y perplejidades de naturaleza temporal. Los llamados por Dios para ministrar en palabra y doctrina debieran disponer de tiempo para la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras. Su fino discernimiento espiritual se embota cuando se explayan en los detalles menores de los negocios y tienen que ver con los diversos temperamentos de los que participan en las actividades de la iglesia. Es adecuado que todos los asuntos de naturaleza temporal sean sometidos a la consideración de los administradores correspondientes para que les den el curso conveniente. Pero si son tan difíciles que su sabiduría no alcanza para resolverlos, debieran ser sometidos al consejo
de los que tienen la misión de sobrevigilar la obra de la Iglesia entera. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.